Durante la última dictadura, en Argentina hubo 500 centros clandestinos de detención. Algunos operaban en dependencias policiales o militares visibles, pero muchos otros estaban ocultos en casas o edificios como los que habitamos a diario, mezclados con el paisaje de todos los días. En la superficie, las ciudades de la dictadura parecían limpias y ordenadas, pero tras las fachadas se escondía una realidad paralela de centros ilegales donde se torturaba y asesinaba personas. Allí estuvieron los detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Hombres y mujeres que soportaron condiciones inhumanas de encierro, muy cerca de la vida cotidiana que parecía seguir como si nada. Estos espacios nos ayudan a conocer esa historia y a mirar la ciudad de otra manera. ¿Cómo acercarnos con respeto a estos lugares? ¿Qué debe hacerse con ellos hoy? Son las preguntas que nos plantean nuestros espacios de memoria. Los centros clandestinos de detención eran el núcleo desde donde se ejercía el terrorismo de Estado. Pero las ciudades estaban enteras atravesadas por la represión. Las calles no eran lugar de encuentro, sino espacios peligrosos. El clima era opresivo y aunque no siempre se lo veía, se percibía la amenaza del terror. A partir de los 70, de a poco se fue militarizando el país. Yo me acuerdo que en ciertos lugares, fundamentalmente militares, había muchos carteles de advertencia, que no te podías detener, que tampoco te podías detener a darte un beso con la novia, porque venía la policía y te sacaba del auto y te revisaban. Viste, en ese momento la policía lo que tenía era que te paraba. Vos ibas con un chico y te separaban, cómo se llama ella, cómo se llama él. Al negocio venían a pedir documentos, era constante eso. Pero era una época en que la gente no salía, ¿no? Era tal el terror. Nosotros si queríamos salir de noche sabíamos que podían pedirnos documentos en, qué sé yo, en 10 cuadras, 4 o 5 veces. Entonces la sensación era horrible. No salíamos a la noche, se vivía para adentro, en las casas, ¿no? Además había permanentemente operativos militares, tanto formales y abiertos con uniforme, como clandestinos. Si bien nadie tenía idea de la magnitud y de la extensión de lo que estaba ocurriendo, muchísima gente había visto por lo menos un episodio, un acontecimiento, o se había topado con alguna de estas patrullas de secuestradores y se veían los autos con armas saliendo por las ventanillas a la vista. Era una ciudad sombría. Te daba miedo si cuando vos veías que venía un Ford Falcon con las armas afuera y te pateaban las puertas de los autos. La impunidad que tenía esa gente no era terrible. Hay una imagen muy fuerte respecto del ejercicio de la represión en dictadura, que es la idea que se hace todo de noche, a oscuras y a espaldas de la gente. O sea, nadie ve, nadie escucha, se lo llevan de noche. Y lo cierto es que muchos de los procedimientos, muchísimos de los procedimientos se hacen a la luz del día.
Se secuestra a la gente en sus domicilios, en los lugares de trabajo, en la vía pública. Hay toda una serie de hechos, y pasa en la ciudad de Rosario y pasa en otro montón de ciudades, en donde el ejercicio de la represión es visible, es público. Digamos, hay un contacto directo entre el accionar represivo, la violencia, digamos, ejercida sobre las personas o sobre los espacios y los ocasionales transeúntes. Nosotros tuvimos un incidente cuando poco tiempo después del 24 de marzo, habrá sido para junio, julio más o menos, que los militares bombardearon un edificio acá en la esquina de Paseo Colón y San Juan, a la altura del quinto o sexto piso, pero con helicópteros. Imagínate que tiraban a matar directamente contra ese departamento porque, según ellos, había un grupo de guerrilleros refugiados en ese sexto piso, séptimo piso, no sé, ¿no? Esto funciona como un mecanismo ejemplificador, sin ningún tipo de duda, el ejercicio, digamos, esas facetas públicas, ¿sí? Ese ejercicio del terror a la luz del día, o no tanto, digamos, visible, que se vuelve visible, sin dudas funciona como un mecanismo disciplinador del conjunto de la sociedad. Y cada metro cuadrado de este país tenía un dueño, literal, y a su vez ese dueño ejercía el disciplinamiento social, el control del sistema represivo y el destino, obviamente, de las víctimas. Esta idea de totalidad está representada en este mapa con sus divisiones. Los campos de concentración están en todos lados, y en todos lados quiere decir en medio de todos los centros urbanos, ¿sí? Atravesando al conjunto social. Por eso hablamos de centenares de lugares en el caso argentino. La mayoría eran pequeños campos. Muchas veces las propias comisarías, las escuelas, clubes de barrios, es decir, espacios de circulación y de uso para otras funciones que son reconvertidos en espacios de terror. Hoy nos preguntamos, ¿cómo fue posible que la vida siguiera normalmente? ¿Será que los centros clandestinos de detención y tortura solo podían existir en medio de una sociedad temerosa, indiferente o cómplice? El centro clandestino de detención como espacio privilegiado del genocidio produce efectos muy distintos en el conjunto social. Uno de ellos uno de los efectos buscados es la producción de la desconfianza generalizada, la búsqueda de quebrar relaciones de solidaridad, relaciones de cooperación a través de los efectos traumáticos que produce el terror. Si yo veo que se llevan a una persona tirada de los pelos, que la arrastran, que le pegan, que la torturan y que la meten en un auto, y como sociedad no hago nada, no puedo reaccionar, y esto fue generalizado, de alguna manera se necesitaba sembrar ese terror en la sociedad para poder hacer lo que hicieron. Después que, bueno, se empezó a ir viendo lo que habían pasado de los desaparecidos, se empezó a hablar de esto. Entonces ahí empezamos nosotros a atar cabos, ¿no?, de lo que iba pasando. Te agarra esa sensación como decir, qué ingenuos que fuimos, y como que tenés esa mezcla de culpabilidad, de ignorancia, de que por qué no habré prestado atención en su debido momento. Nos quedamos muy en el no te metas o el silencio de salud. Quizás si todo el barrio nos hubiésemos detenido a mirar al otro, hubiese habido gritos menos callados. Si en dictadura se promovía el aislamiento,
Las prácticas individuales, hoy son acciones colectivas las que impulsan la memoria y la incorporan al paisaje de la ciudad. Los muros y fachadas dan cuenta de nuestra historia y nos invitan a reflexionar. Los centros clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires son solo una parte de esta memoria. Obviamente son una parte vital porque allí ocurrieron los hechos, pero en circundantes a estos lugares, dentro de estos lugares y en el resto de la ciudad, en sus calles, sus edificios públicos, ha ido apareciendo lentamente en estos últimos años la capacidad de una sociedad de hacer memoria a través de las señales, ¿no? A través de los lugares, de las señales, de las marcas. Las integrantes del grupo de arte callejero fueron pioneras en intervenir el espacio urbano para denunciar los crímenes de la dictadura. Empezamos desde una necesidad también de marcar los ex centros clandestinos de detención y ahí empezamos a vislumbrar como diferentes estrategias de cómo marcarlos. Y ahí de parte de unos compañeros surgió el tema de utilizar estas señales viales, las señales viales de tránsito, como soporte para denunciar lo que la misma institución no estaba mostrando, ¿no? Apropiarnos de un lenguaje que es el de la señalética vial y tergiversarlo. Lo mismo con los códigos visuales de la publicidad. Y a su vez después se fueron como sumando carteles. Este fue el primer cartel azul. 98. Bueno, después tenemos Club Atlético. Círculo, Resina. Ah, estás ahí. La primera vez que fue pensado el cartel de Usted está aquí fue para el Club Atlético, porque estaba puesto en la plaza de San Telmo, en realidad, señalizando como dónde quedaba el Club Atlético. Ya hay como una huella en la cual el que vive ahí se la transforma. Después están las personas de cada barrio hacerse cargo de eso que está ahí, digamos, la gráfica que está ahí o los sujetos que están ahí trabajando un tema, qué hacer con eso, si interpela o no interpela, ¿no? Por un lado se busca obviamente la condena social del barrio, el repudio de los vecinos, pero también está el tema de los juicios, que recién hace muy pocos años, ¿no? La consigna juicio y castigo, que así como dicha en abstracto, en aquella época parecía una utopía, ahora, en esta época, es algo que está sucediendo. Deberían estar todo el tiempo las dos cosas presentes, el juicio y castigo institucional y la condena social complementaria, importante para sostener la memoria colectiva a nivel barrial. Desde hace algunos años, los vecinos de Rosario vieron cómo en las paredes de su ciudad aparecieron 350 enigmáticas bicicletas. Nosotros en la militancia usábamos mucho la bicicleta. Yo fui militante de la Juventud Peronista y me tenía que encontrar con un compañero en una cita que estaba envenenada. Pude zafar, digo, no sé cómo. Y él dejó su bicicleta atada en un árbol y ahí quedó, ¿no? Al otro día pasé 3 veces pasé de lejos para verla y seguí ahí. Entonces me dio cuenta de lo que había pasado con este compañero, ¿no? Una bicicleta vacía significa un homenaje a estos compañeros desaparecidos. 350 es el número de desaparecidos que hubo en Rosario.
Otras paredes de Rosario llevan la memoria escrita con nombre y apellido. Nosotros, los del colectivo de expresos políticos y sobrevivientes, realizamos ya en la actualidad más de 50 murales de estos. La idea es que vamos al lugar donde el compañero fue secuestrado o estudiaba o vivía. Buscábamos que los que no están enterados, que los que no se enteraron, supieran que estos muertos, desaparecidos, son seres humanos que tenían su vida en un barrio, que tenían su vida en una universidad, que compartían las mismas necesidades que los demás habitantes de esa época. Por eso vamos al barrio. Cada jueves, frente a los tribunales federales, la Murga La Memoriosa de Rosario acompaña los juicios por crímenes contra la humanidad. La Murga está integrada por compañeras y compañeros que son testigos y querellantes en los juicios que se están desarrollando acá en Rosario. Elegimos la Murga para expresarnos, porque la Murga comunica color, comunica alegría, y porque dijimos entre todos que es una manera también de exorcizar tanto dolor. En Córdoba, los murales por la identidad llevan a las calles la búsqueda de las abuelas, de los hijos de desaparecidos apropiados ilegalmente. Es muy importante estos murales porque son como un símbolo de protesta para saber la identidad de los chicos que se perdieron en tiempo de militares, de la represión militar. El primer cuadro significa la noche de los lápices. El segundo cuadro significa la identidad de los chicos. Los chicos buscan en las estrellas su nombre, sus padres. Y a veces esos rojos son como el ADN, ¿ve? Simboliza el ADN. El otro cuadro es la libertad. ¿Sabes? Que está atrapado con una red negra. La red negra es la opresión, pero ellos se escapan, ¿ve? Y da la libertad. Mucho antes de la dictadura, el escritor Héctor Oesterheld imaginó en su historieta El Eternauta una ciudad invadida donde la resistencia partía de la acción colectiva de los vecinos. Yo soy Fernando Aralde Oesterheld, soy nieto de Héctor Oesterheld, el creador de la obra del Eternauta. Mi abuelo está desaparecido junto a sus 4 hijas y 2 yernos. Estamos en el mural que conmemora un poco la memoria de la obra y de su lucha política. El Eternauta representa en realidad lo que representó siempre, la resistencia contra un poder opresivo. A mí la verdad es que me pone bien, me pone muy feliz de que tenga esta reivindicación la figura de mi abuelo y la obra de mi abuelo, sobre todo lo del Eternauta, desde espacios, digamos, más institucionales, como puede ser un mural en una estación de subte, hasta espacios más populares donde es en la calle. Uno camina hoy por el centro y está lleno de stencils, de pintadas del Eternauta, y bueno, tiene que ver con esa reivindicación, su memoria y su lucha y su participación política. Señalar los lugares por donde pasaron reintegra simbólicamente a los desaparecidos en el barrio del que se los llevaron y hace más fácil para sus seres queridos transitar por esos lugares. Yo creo que los lugares que nombran a los desaparecidos se convirtieron de alguna manera para contrarrestar lo que es la figura de la desaparición en un lugar donde encontrarlos. Por ejemplo, en el caso de los miembros de una organización barrial de San Cristóbal, plantaron árboles a lo largo de la avenida San Juan
con los nombres de los desaparecidos. Bueno, yo muchas veces fui al árbol que tiene el nombre de mi mamá, o muchas veces fui a una plaza, hay plazas, plazoletas, que llevan el nombre de las madres desaparecidas. Hace poco hubo, por iniciativa de los vecinos, se pusieron de acuerdo y quisieron ir a pintar y arreglar la plazoleta que lleva el nombre de mi mamá. Incluso hicieron un gran mural que dice la última frase que las madres reivindican de ella, que es como ella empieza a trabajar con las madres a raíz de mi secuestro. Y cuando a mí me dejan en libertad y ella vuelve a la plaza, las madres le dicen: ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dice: yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. En todos los barrios porteños surgen por iniciativas vecinales baldosas que recuerdan los lugares donde vivieron, trabajaron o fueron secuestrados los desaparecidos. Yo tenía ganas de ponerla, la baldosa, y el año pasado me contacté con los vecinos de Almagro y la hicimos y la pusimos en la puerta de la última casa donde yo viví con mis viejos, donde nos secuestraron a mi mamá y a mí. Me costaba pasar por la puerta, más que nada, es pleno Palermo, Burruchaga y Paraguay. Y para mí era re importante señalizar ese lugar, marcar ese lugar. Y lo que me pasó fue que muy poquitos días después pasé por ahí, pasé por la esquina, y la imagen que se me vino a la cabeza fue la imagen del día que pusimos la baldosa, que llovía y había un montón de gente igual y estábamos todos con los paraguas, muchos paraguas de colores. Y se me vino esa imagen re linda y la sensación así cálida de sentirme acompañada por toda esa gente, y no la sensación horrible de que de ahí me habían secuestrado y habían destruido a mi familia. Y entonces yo siento que de alguna manera cambió de signo ese lugar para mí. Todos los 24 de marzo, los vecinos de La Paternal y Villa Crespo se reúnen espontáneamente para mantener viva la memoria del barrio. Si la ciudad del terror generaba miedo y desconfianza, la ciudad de las memorias es una ciudad de acciones colectivas y de solidaridad.